Aleluya, Jesús. Damos gracias. Damos gracias, Señor, porque póngase de pie. Vamos a orar, por favor. Saludamos a los que nos ven por allá, por Instagram. A donde quiera que esté la gente que nos quiera ver. Salimos por esta plataforma. Amén. Levante su mano un momentito y diga: Padre, diga conmigo: Padre, dame sabiduría, dame entendimiento, dame revelación, dame un espíritu entendido para recibir la palabra que tienes para mí hoy. Hazme entender que tu palabra no torna vacía, sino que viene, me toca y hace la obra para la cual es enviada. Señor, quita de mí toda pesadez, toda intranquilidad. Espíritu Santo, haz que mis pensamientos se centren en la palabra. Reprendo todo temor, reprendo el sueño mañanero y dominguero y navideño, en el nombre de Jesús. Amén. In the name of Jesus. Amén. Sit down, please. Siéntese. ¿Sabe? La Biblia es un libro que consta de 66 libros y cerca de 40 escritores, escritos cerca de más de 1500 años. Ahí están escondidos bajo códigos secretos, códigos proféticos, lo que es pensamiento, voluntad y principios eternos del Dios eterno. Y dentro de su idioma, se me olvidaba, vamos a tener una clase de castellano. Vamos a volver al aula del castellano, al estudio del castellano. Vamos a venir para primaria, ¿no? Primaria, ¿no? Amén. Y entonces, y una de las palabras que están en la Biblia nos llevan al idioma castellano, porque el hebreo y el griego tienen una forma de conjugación gramatical diferente. Sus tiempos adverbiales son diferentes. Sus artículos determinados son diferentes. Y entonces, dentro del lenguaje castellano, nuestras versiones que están en español tienen su forma peculiar de conjugar los verbos, pronombres, adverbios, adjetivos, etcétera, etcétera. Ahora, hay dos elementos en los cuales me voy a enfocar hoy, que es el verbo y el sustantivo. Porque a la hora de estructurar una oración, estos son elementos esenciales que nos van a permitir transmitir la idea, acción, movimiento, existencia, condición, etcétera, o estado del sujeto. A nosotros se nos olvidó el castellano, ¿verdad que si yo no fui bueno en castellano? Palabras esdrújulas, palabras agudas, yo no me acuerdo nada de eso. Soy venezolano. Ahora, estoy hablando de lo que es el verbo. Cuando ponemos todos estos elementos juntos, expresa una predicación completa. Ahora, el sustantivo nos permite a nosotros ver que Él es el que ejecuta la acción, y también se utiliza para nombrar personas, objetos, etc. Ahora, cuando el verbo es bien conjugado correctamente según mi idioma español o inglés o etcétera, esto me va a permitir interpretar correctamente cómo conjugarlo correctamente y darle sentido a la oración. O sea, sujeto predicado para el castellano. Y también necesitamos el sustantivo que nos permitirá dar una correcta interpretación teológica al texto bíblico. Ahora, ¿en función de qué? Esto lo digo en función de
de la Biblia que tengamos, si es versión nueva internacional castellano, si es Reina Valera castellano, si es etcétera, etcétera. Pues cada una tiene o da a cada texto bíblico un sentido gramatical, que en ocasiones no es el mismo, pero lo importante es tomar en cuenta a la hora de estudiar el texto bíblico de Juan 1:1. Póngame por favor Juan 1:1. Esto parece un intríngulo de palabras, pero yo los quiero llevar a una profundidad teológica hoy, espiritual, para que puedan ver la dimensión de lo que significa ser creyente. Diga conmigo todos: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Perdón, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Nuevamente, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Parece un juego de palabras, pero contiene uno de los más profundos secretos de lo que significa la conjugación del verbo ser en la Biblia. La clase de gramática hoy, hermano, profunda, sencilla. Juan nos introduce a una de las revelaciones más profundas respecto al Antiguo y Nuevo Testamento. Utiliza una palabra: en el principio. Wow, en el principio, en the beginning, Rashib. Y presenta a Jesús como el centro de la metáfora gramatical, el verbo. Ahí vamos a empezar la clase de castellano profunda. Juan nos presenta a Jesús como el centro de la conjugación gramatical, utilizando el término, el verbo. Y hace énfasis en dos aspectos. Escúcheme bien. Número uno, su naturaleza divina y eterna. Y otra, como el mismo creador de todo el universo. Y segunda, la posición respecto a Dios. A veces leemos en los términos bíblicos y lo leemos como leer el periódico. No hay revelación. Pero, como dije al principio, el pensamiento, voluntad y principios eternos están codificados bajo símbolos proféticos a lo largo y ancho de la Escritura. Estamos viendo que Juan nos está diciendo, en el principio nos lleva a ¿dónde? Al Antiguo Testamento, en Génesis 1:1, y luego nos introduce al Nuevo Testamento como un nuevo comienzo, pero no para crear las cosas, sino para crear una nueva dimensión de vida espiritual para el ser humano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo? Si no es profundo, dile: Señor, enséñame a entrar en esa profundidad. Ahora, los términos que Juan utiliza nos ayudan a comprender el sentido de la oración sustantiva, que hace que el verbo ser, que en el verbo ser la palabra teo sea el predicado, o sea, nominativo, al igual que el logo. Lo que quiere decir que Dios es el centro de todo, creador de todas las cosas que existen, que todo tiene su origen en Dios. Y Jesucristo es el propósito de esta creación. Cuando yo voy entendiendo el idioma castellano y voy entendiendo sustantivo, predicado, sujeto en el idioma castellano, me están enseñando más o menos, ¿no? Bueno, ¿cuál es el sentido de la oración que yo quiero darle? Ahí utilizo entonces artículos, adverbios, tiempo, etcétera, etcétera. Porque no es lo mismo yo fui a yo seré. Amén. Perfecto. Ahora, la palabra logos y teos definen a Dios como el creador de todas las cosas, y a Jesucristo como el propósito de esta creación. La Escritura está llena, el Nuevo Testamento está lleno, hermano, de Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, Romanos, Corintios. Ahora,
para entender un poco este principio está Colosenses capítulo 1, verso 16a, que dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles o invisibles, sean tronos, dominios, etcétera, etcétera. Ahora, Juan, cuando dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, nos está llevando con un término que en el hebreo es rashid y en el griego es arché, o arché, con K en el medio, que hacen referencia a un principio absoluto. O sea, no hay dos principios en la Biblia, uno solo. El Señor dice, Juan lo que está repitiendo es lo que aparece en el primer versículo de la Biblia y en el principio, en el rashid de los tiempos. Ahora, este principio es el causante de que toda la creación fuese establecida y creada y consumada por Dios. Ahora, para Juan, Jesucristo es causa y origen de cuanto existe. Y en Él, en Jesús, según Colosenses, son reveladas dos realidades espirituales. Número uno, que Él es el verbo eterno. Él es el verbo de Dios eterno. Perdón, dice que no solamente es el verbo de Dios eterno, sino también el primogénito de toda la creación. Si usted no lee la Biblia, usted jamás podrá entender esta palabra. Porque estamos estableciendo un fundamento, un principio. Vamos a un nuevo año, señores. Necesitamos tener un principio correcto. Diga conmigo, necesito un principio. No puedo venir al siguiente año con el modelo viejo, con el diseño viejo. No, necesito un principio, donde recomenzar, un resetear, un restart. Jesús cumple con estos dos términos. Pues como el verbo de Dios refleja la mente de Dios y también revela lo que es Dios respecto al hombre, y el texto griego, cuando lo vemos, no dice en el principio fue, perdón, como dice Juan 1:1, póngame Juan 1:1 un momentito allí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el griego no es así. En el griego dice, el logos era Dios, el verbo era Dios, y Jesucristo era el verbo, Él era Dios. El pensamiento griego lo voy a expresar ahorita, voy a tratar de explicarlo. Porque para los griegos Dios no era lo mismo que para los hebreos. No es lo mismo el Dios suyo que el Dios de los católicos, o el Dios de los testigos de Jehová, o el Dios de los brujos, o el Dios de los homosexuales, o el Dios, etcétera. La introducción del Evangelio de Juan nos lleva al principio. Wow. Nos lleva a donde comenzaron todas las cosas, sea en el Antiguo Testamento o sea en el Nuevo Testamento. Ahora, para los escritores neotestamentarios, Jesucristo es el principio por antonomasia. En Él, por Él y para Él. Y sin Él nada subsiste. Él es el término griego arché. Colosenses 1:18, Apocalipsis 1:8 y Apocalipsis 3:14. Cuando yo empiezo a entender esto, si mi mente es estudiada, es formada, yo leo la escritura, comenzarán a surgir en mí cuestionamientos. Comenzarán a surgir en mí preguntas teológicas. Por eso estudiamos teología, los que están estudiando teología conmigo, para enseñarles algunos principios teológicos. Entonces, Jesús era el verbo de Dios. Ahora, aquí, en esta expresión, Dios es el atributo del sujeto. Y el verbo, por ende, Jesucristo, que era Dios, y Juan utiliza, hermanos,
acertadamente la preposición napok, que traduce con. Wow, con. No es lo mismo estar al lado de que estar con. ¿Vamos a entender? Amén. Con es un indicativo para conectar era. ¿Entiendes? Necesito el con para decir que era. Necesito crear una conexión. Y la palabra Dios, donde la palabra era fue un indicativo de preexistencia. Cuando yo conecto con el con a Jesús para con Dios, creo una conexión. Y esto es un indicativo de preexistencia en ¿quién? En Cristo Jesús. Porque los testigos de Jehová y algunas otras religiones dicen que Jesucristo es un ser creado. Que no, ellos dicen que Jesús no estaba con, estaba junto a. Lo cual, hermano querido, no es un principio correcto. Porque le voy a hacer una pregunta profunda y teológica. Pregúntemela. ¿Cuál? Esto es una pregunta teológica profunda. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿O la gallina o el huevo? A ver. ¿Seguro? Esto es teológicamente profunda, ¿verdad que sí? ¿Quién fue primero? ¿La gallina o el huevo o la gallina? Es un principio elemental. Pero para muchos el verbo tiene sentido con el predicado o sin el predicado, con el sustantivo o con el artículo. Juan está diciendo, Jesús es el verbo. Él era antes y era con. Porque Él es una sola persona. Ahora, la palabra con no se queda solamente ahí, viene de la palabra griega pros. Y la palabra griega pros me dice con, hacia, cara a cara. E indica que en el principio Jesús estaba con y ante Dios cara a cara. Y no puede ser traducida con o junto a. Cara a cara. Que dice Génesis, hagamos al hombre. Oye, esta clase de castellano está buena. Eso me hizo recordar el castellano. Yo no soy bueno para el castellano. Yo hablo venezolano, no castellano. No es lo mismo español que castellano, ojo. Son dos cosas diferentes, ¿verdad que sí? ¿Quién es maestro aquí? Usted, ¿verdad que no es igual? No es lo mismo castellano que español. Ahora, venezolano es otra cosa. Y para entender un venezolano tiene que ser venezolano. Amén. Ahora, antes de presentar a Jesús como el verbo, Juan, inspirado por el Espíritu, retoma el lenguaje del Antiguo Testamento. Y el término, el verbo, y también el término griego logos, verbo logos, hebreo, griego, para enunciar la palabra verbo como proclamación, como declaración o mandato, lo cual es concebido por los griegos, el término logos, en un término filosófico en el cual conlleva a una unidad coherente, o sea que entre Dios, Jesús y el Espíritu Santo es uno solo, piensan igual. No hay ningún tipo de antítesis allí, no hay ningún tipo de problema al conjugar el verbo ser, porque Dios dice yo soy. Verbo ser en primera persona, correcto, yo soy. Ahora, ¿y qué es ese Dios según los pensamientos griegos? Llena todo el universo. Esta palabra logos. Ahora, para los judíos, esta palabra logos significa algo más. Algo más que una palabra que sale de la boca de Dios. Por ejemplo, la palabra dabar,
que es la palabra creativa. Sea la luz, y fue la luz. Ahora, Jesús es el verbo eternamente preexistente, en términos como eternidad, en el principio. Quiere decir que alguien creó el principio, porque el principio está regido por el tiempo. Amén. Porque Dios vive en la eternidad y entonces hizo un alto en la eternidad. Mire, cruce una línea recta y que Dios haga así, ponga una coma, sigue la línea, tira una coma. Tal vez usted dirá, pero ya va, una línea con una coma, una línea con una coma. Pero ¿verdad que tiene sentido? El sentido lo da la coma. Ahora, en el principio, cuando se crea todo o se diseña la creación, Jesús tenía comunión con el Padre porque Él era el verbo. Él estaba en la boca de Dios. Verbo, palabra, word, expresión. El Señor dice: mi palabra no torna vacía. Él envió la palabra. Jesús fue enviado al mundo como Salvador y no tornó vacío al cielo. Se llevó la primogénita, las primicias de entre los muertos, siendo Él la primicia. Ahora, Él era con Dios. Él es la palabra. Yo soy este cuerpo que usted ve aquí, pero usted escucha mi palabra, que forma parte de mí. Aló. Y lo que yo expreso forma parte de mi pensamiento, de mi fe y de mi declaración. Amén. Número 2, su divinidad. Él era el verbo era Dios y creador de todas las cosas, según el Salmo 33:6. Ahora, Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora, la Biblia revela dos cualidades de Jesús: unigénito y primogénito. La clase de castellano se vuelve más interesante cuando entendemos que hay artículos determinativos, hay sustantivos, y lo que yo quiero expresar en mi oración, trato de enseñar algo. Y uno de los problemas de los testigos de Jehová, por decir alguno, cuestionan que Jesús sea Dios, sino que no han entendido el término hijo de Dios. Ahora, yo quiero hablarles un poco de lo que es unigénito y primogénito. La verdad escritural revela que Jesús era el verbo. Era. Antes del principio era. Ahora, ya existía, no llegó a ser. ¿Por qué razón? Y aunque las palabras unigénito y primogénito contienen la misma raíz, genito, ¿no? O genito, unigénito, correcto. Aunque las dos, unigénito y primogénito, tienen la misma raíz como un génito, no están relacionadas entre sí. Porque primogénito utiliza la palabra prototokos, pero unigénito utiliza la palabra monógenes. Por eso habla castellano. Lo hablan los españoles, vamos, hablar español, hablan los españoles, pero hablar venezolano. Por eso el idioma de la Biblia está hecho para cristianos, para gente de fe, gente renacida, con una mente renacida que pueda entender el pensamiento de Dios. Prototokos, monógenes. El término primogénito no significa primer nacido. Óigame, ahí está el problema de muchas religiones. Porque entonces estaríamos diciendo que Dios es ingenuo, sabiendo que va a proyectar a Jesús en el futuro para un propósito. Va a caer en algo tan sutil que pueda
en duda su deidad. Cuando Colosenses 2:9 dice, en él habitó la plenitud de la deidad. Dios nunca dejó de ser Dios, jamás. Ahora, el término primogénito no significa primer nacido, sino el más importante. Aló, diga, no llegó, no es que estamos, diga conmigo, no significa el primer nacido, sino el más importante. Por eso, Adán tuvo varios hijos, muchísimos, pero el último se llamó Set. Adán tuvo muchas relaciones sexuales con su esposa, pero cuando llegó el momento de Set, la Biblia dice, y se llegó a su señora esposa, y bueno, tuvieron una noche romántica, y salió Set. Ahora, lo más importante, y viene del griego prototokos o protótokos. Dos palabras un poco raras. Prototokos o protótokos. El primogénito de una madre es lo que indica esta palabra. Escúcheme bien. Ahí está el problema teológico de los testigos de Jehová y otras religiones. La conjugación de estos dos términos, prototokos o protótokos. Porque primogénito de una madre es lo que dice la palabra protótokos o prototokos, lo cual no contradice lo que dice Juan de Cristo, donde él dice que Cristo fue parte de la creación. Porque si él fuera nacido de una mujer, escúcheme bien, iglesia, para contradecir lo que dicen los testigos de Jehová. Porque si la creación necesitó de María para crear a Jesús primero, entonces la creación que está previa a Jesús no existiera. ¿Me hago entender? Porque cuando Jesús nace del vientre de María, ya existía el universo. Ya habían pasado varias dispensaciones. Ya Dios había entregado la ley, había entregado promesa. Entonces, la palabra protótokos o prototokos indica el primogénito de una madre, lo cual no contradice lo que dice Juan. Pues si Cristo fuera parte de la creación, indicaría que él es un ser autocreado. Y resulta ser que no puede ser autocreado. Porque entonces, ¿quién creó a Dios? Pregunto, ¿quién creó a Dios? La gallina fue primero, ¿por qué? Porque el huevo es una consecuencia de una relación sexual con un gallo. ¿O no? No, digo yo. Oye, qué bueno, tengo su atención. Pueden ver el video el próximo domingo. Lo vamos a poner para el 24 o el 31. Dios quiere. Ahora, si esto fuese así, entonces la Biblia es una mentira y no es palabra de Dios. Segundo, monógenes habla de unigénito o de unigénito, pero la palabra monógenes es unignito, unic con G, unignito, no unigénito, unignito, que es una combinación de monos, que es único, y genos, que es descendiente o nacido. Ahora, señala que Jesucristo, esta expresión, que Él es el Hijo unigénito de Dios, el ser único en su tipo y género. Es más, no haciendo alusión a un nacimiento, sino a posición. En sentido, diga conmigo, preeminencia. Dígalo conmigo, preeminencia. No nos vamos a ir al 2023 con una palabra sencilla, ¿verdad que no? Profunda. Estamos en otra cosa nueva, hermano. Créame, yo ando en algo nuevo. Y ustedes también. Y ustedes también. Amén, pastor. Amén. ¿Usted lo dice? Ahora,
preeminencia y dignidad, compartiendo la misma naturaleza y espíritu eterno del Padre, para que en Él tenga toda preeminencia. No lo digo yo, lo dice la Escritura, Colosenses 1:18. Ahora, el apóstol Pablo, para resolver este problema teológico que existía en su tiempo y hoy también, para dejar claro la posición de quien es Cristo, él utiliza la palabra protótocos, primogénito de la creación, y no utiliza la palabra protoctitos, que significa el primer creado. El problema es cuando no entendemos los lenguajes de la Biblia, pensamos que la Reina Valera 60 es la máxima expresión de la palabra, y resulta ser que es simplemente una traducción, porque la King James viene de la Septuaginta, de lo que es el griego koné, del cual es el griego donde primeramente se toma la primera traducción. La Biblia es 70. Entonces no es lo mismo prototocos que protoctitos. El primer creado de la creación. Entonces Jesucristo no tiene poder para salvarnos a nosotros. Él no, es un ser creado. Entonces Jesucristo resucitó y bueno, se murió, fue para el cielo. Y Jesucristo, como se resucitó, es un ser creado. ¿Dónde está ahorita, pastor? En el cielo. ¿Verdad que sí? ¿Por qué es un ser creado? Ahora Jesucristo tuvo que, entonces hay un problema teológico terrible. Para ser salvo, él mismo tiene que decir: te acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. ¿Aló? Entonces, hermenéuticamente, hermano, es imposible. Bueno, los que vieron conmigo hermenéutica, ¿no? ¿Verdad que bueno entonces conocer hermenéutica? Algo de teología, ¿verdad que sí? Porque nuestra mente, nuestra forma de conocer a Dios es diferente. Ahora, ¿por qué? Porque entonces la palabra protoctitos sería ser creado, el primero en la creación, lo cual entonces determinaría que Jesucristo es antes. Por eso Pablo utiliza la palabra protótocos para decir que Él es antes. Él diseñó junto con el Padre y el Espíritu. Dijeron: hagamos al hombre. Fíjense que ellos no se ponen de acuerdo para la creación. La Biblia dice en el principio. Pero cuando van a hacer al hombre se ponen de acuerdo. Dice: hagamos. O sea, más de uno. Cuando aprendemos a leer la Biblia, iglesia, esta parte semántica de la iglesia, de la escritura, nos lleva a una profundidad y de wow, es que no puede ser así como dicen algunos, es como dice la escritura, porque esto es inspirado por Dios, dice Pedro y Timoteo. Entonces, ¿para qué Él es el verbo? Para que en todo lo que se le imputa dentro de la creación, Colosenses 1, 15, 18, es para que en Él tenga preeminencia en todas las cosas. Juan nos está diciendo que al principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, para profundizar un poco más la clase de castellano y griego y hebreo, voy a utilizar la palabra proteu, que habla de ser primero, viene de protos o protos, ser preeminente, por posición. Yo no puedo crear algo si primero no me crean a mí. O sea, yo no puedo tener hijos si primero no lo procreo. Aló. Entonces, proteu habla de ser primero, ser preeminente por posición, y habla del derecho de primogenitura. Wow. O sea, de ser heredero en sentido de rango, y no solamente es el verbo, sino también es lo más preciado del universo
para que en todo tenga preeminencia. Por eso que usted le dice, ay, ¿cómo es que le dice a la mamá? ¿Cómo es que le dice usted a las muchachitas de ustedes? ¿Cómo es que le dicen? Ay, tú eres lo más precioso de papá, lo más precioso de mamá. No, no se lo decimos a nuestros hijos. Es que tú eres lo más bello de papi. ¿Verdad, papá? Sí, sí. A veces los padres saben ver tácitamente quiénes somos. Un día va un niño a la casa, llega llorando, mamá, mamá, ¿y qué te pasa? Es que en el colegio me dijeron, cabezón, cálmate hijo, cálmate hijo, cálmate hijo. Tenía la cabeza como una platabanda, pero ella no se lo quiso decir. ¿Cómo se lo dijo? Cálmate hijo, cálmate hijo. Para que en todo tenga preeminencia. Colosenses 1:19 dice, Él es la cabeza del cuerpo, es la iglesia. Él es el principio primogénito de entre los muertos para que en todo tenga preeminencia. Jesús es el principio y el fin, el alfa, el omega, el resplandor de su gloria, la expresión exacta de la naturaleza eterna de Dios, y sostiene todas las cosas por su palabra, con su poder. Amén. Ahora, la gran verdad escritural es, todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que fue hecho, fue hecho. ¿Qué está diciendo la Biblia? ¿Quién fue el que creó todas las cosas? Jesucristo. Por Jesucristo subsisten todas las cosas, y sin Jesucristo nada. Pros. Ahora, toda la palabra hechas, sigo con mi clase de hebreo, griego, porque voy a llevar a ver si, ahora, la pregunta es, ¿Jesús es verbo o es sustantivo? Así se llama el tema. Usted que sabe de castellano, ¿Jesús es el verbo o es el sustantivo? Eso lo vamos a ver ahorita. Ahora, la palabra hechas en griego es chinomai. Significa surgir, convertirse en, llegar a ser en griego. Ha sido hecho. Están conjugados en el tiempo perfecto, indicando el resultado de una acción ocurrida en el pasado, en el cual el verbo intervino. Gálatas 4:4 dice, y cuando llegó el tiempo, Jesús vino de una mujer. Cuando vino el tiempo. Ahora, Jesús es verbo y es sustantivo. Pues si no hubiese preexistido en gloria junto al Padre, Él no diera testimonio de su deidad. Pues cuando dijo sea la luz, fue la luz, dando inicio a la creación. Y la Biblia dice que el verbo, el unigénito de Dios, es la luz de los hombres, la luz del mundo y la más completa expresión de todo lo que Dios es. Juan 14:9. Cuando yo entiendo el pensamiento de Dios, ¿qué es lo que Dios quiere hacer para el próximo año? Para la próxima temporada, para la próxima estación. Dios quiere traernos a un kairos nuevo, a un tiempo de Dios, a un tiempo que está en el cielo establecido sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo quieren? Tenemos que entender entonces que Él es, ha sido y será siempre el mismo, el generador de todas las cosas. Y que nosotros estamos viviendo en el tiempo en el cual en el principio era Dios y el verbo era con Dios. Ahora, finalmente Juan nos introduce a otra verdad jamás concebida para su tiempo y no concebida para mucha gente, que ese verbo se hizo carne. Verso 14 de Juan 1:14. Y ese verbo, esta palabra, ya no solamente sirvió para constituir el universo y hacer crear las cosas, Él mismo se humanizó, se tabernaculizó. Yo pues voy a hablar de eso otro día. Pero voy a tratar de... La palabra habitó es chino, no chino. Chino, con doble O y acento en la última. Chino, que literalmente significa extender su tabernáculo. Cuando yo entiendo la primera letra del alfabeto hebreo, es casa. Y un salmo dice, la tierra es el estrado de mis pies.
Lo que inicia Dios en el alfabeto griego, al traducir esa palabra, es casa. Dios extendió su tabernáculo desde el cielo a la tierra. Y en el Antiguo Testamento comenzó con Moisés, luego pasó con Salomón. Pero es necesario que este verbo se hiciese carne, pero no puede habitar ni en el templo de Salomón ni en el templo de Moisés. ¿A dónde habita ahora ese verbo? ¿A dónde? Diga, en mi espíritu. Ahora vino a morar en mi espíritu. Es tabernáculo. Somos tabernáculo. Dice el libro de Corintios. Él es nuestro tabernáculo. Wow, por fin. Ay. Se hizo carne y vino a habitar en nosotros. Ahora somos templo y morada. Por fin Dios dijo: ahora ya tengo donde tener un templo de adoración y tener una morada en el corazón de la criatura más tremenda que el cual Él creó. Por eso Dios cuida tanto a esta criatura. Yo lo he explicado ya en la clase de teología que estamos cerrando. Dios le entregó a esta criatura lo que no le entregó a ninguna: los códigos morales, los absolutos morales. Él quiso reflejarse en esa criatura, pero lo creó por la palabra. Él quiere, cuando nos ve, Él ve a Jesús. Cuando nos ve, Él ve la obra de Jesús. Cuando nos ve, Él ve lo que un día creó. ¡Aló! Ahora, es que es la emoción. Porque cuando tú recibes un rema de estos, hermanos, uno quiere abrir como decimos los venezolanos, abrir el coco con un serrucho, abrírselo así y meterle la Biblia esa por la cabezota para adentro. Y después suturárselo con soldadura eléctrica para que no se le vuelva a abrir. Ahora, cuando este verbo habitó en la tierra, se hizo carne, habitó con nosotros y vimos su gloria. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! Ahora este verbo tiene una gloria. Este verbo manifiesta una gloria. Y eso se lo dijo a los discípulos: Señor, muéstrale la gloria que un día tú y yo tuvimos. Ahora, vimos tu gloria. Ahora, ¿qué tipo de gloria? Como el unigénito del Padre. Wow. Ahora, aparte de esto, este verbo tiene dos cosas que hacen alusión a Jesús: gracia y verdad. Cuando entendemos, entonces, sabemos leer correctamente la Escritura, nos damos cuenta, hermanos, que funciona. Dios supo presentar cuando a los redactores de la Biblia los inspiró el Espíritu Santo. Él sabía qué quería decir. Ahora, entonces, se encarnó. El mundo vio encarnarse a Dios. Se tabernaculizó, un tabernáculo natural, un cuerpo. Un cuerpo. O sea, el Emmanuel, Dios con nosotros, es lo que nos presenta este verbo. Y Él ya no vino a habitar ni en ningún templo hecho por mano de hombre, sino que Él vino a representar el Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, para ir terminando, el verbo es el primer nombre que recibe Jesús en el Evangelio de Juan. 2, Él representa, escúcheme bien, el verbo representa el mensaje pleno del Evangelio. Eso es lo que me dice el verbo. El verbo y el sustantivo me están diciendo que esto, que es el espíritu de la profecía, Él está representado en la palabra. Pero Él también es el sustantivo que califica la acción. Yo lo explico mejor. El verbo es el primer nombre que recibe Jesús, es enunciando que Él es el Evangelio, el mensaje pleno de lo que Dios quiere comunicar al ser humano.
y revela la gran mitad, la gran verdad teológica. Él era el verbo persistente, existía antes del principio, existía antes que nada y era la fuente de todas las cosas. Sin el verbo, el evangelio no tiene sentido, la salvación no tiene sentido. Y el verbo representa a Dios, pero es sustantivo la obra de Jesús completa en la cruz. ¡Aló! Y en el principio era el verbo. Para Jesús, para Juan, él inicia su evangelio con la palabra en el principio. No hay dos, es uno solo. Porque cuando Dios creó en el principio de Génesis 1, creó todo, dispuso todo, según Filipenses capítulo 2, versos 6 al 9. Ya Jesús era persistente y el plan de salvación era persistente. Ahora Jesús, si la Biblia dice que la palabra de Dios no torna vacía, Jesús como el verbo tiene que darle sentido a la promesa de Génesis 3:15. Amén. El protoevangelio tiene que darle sentido a Filipenses 2, 6, 9. La cruz tiene que darle sentido a las palabras de Isaías. Y nacerá, la Virgen procreará, la Virgen dará a luz un niño y se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces es lo que le da sentido a los dos tabernáculos, al de Moisés de la ley, al de Salomón lleno de gloria, y al de David una choza, la cual será restaurada. Promesa de Amós 9:11. Y yo restauraré el tabernáculo caído de David, el tabernáculo en el cual David entendió las palabras que Dios le dijo. ¿Acaso yo puedo habitar en un tabernáculo hecho de manos de hombre? Jamás, jamás. Lo que quiero es que ustedes entiendan que allí yo he dispuesto a presentarme ante ustedes, revelarme ante ustedes. Pero Dios quiso traer ese tabernáculo en este cuerpo. Ahora, para Juan, Jesús es verbo y sustantivo. Pues como nombre propio, Jesús es sustantivo. Como persona. Porque Él es el verbo de Dios, el verbo de vida, la luz del mundo, el espíritu de la profecía. Y sin Él las escrituras no tienen sentido. Primera de Juan 5:9 dice que hay un testimonio de Dios mayor que el de los hombres. Primera de Juan 1:2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocantes al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Fíjese algo, la vida es lo que nos mantiene vivos, ¿verdad que sí? Pero usted no la conoce. Si nosotros pudiésemos materializarla, ¿cómo sería la vida? ¿Cuál sería la forma de la vida? Juan está diciendo en su primera epístola, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Por favor. La vida dijo, yo soy la vida. Véanme, soy Jesús. Porque sin mí baja la condenación. Sin mí no hay salvación. Jesucristo entonces, hermano, incline su rostro. Jesucristo es el nombre más conocido del mundo. Es tanto una palabra como un sustantivo. Y junto al título Cristo forma parte personal o nombre, forma parte del nombre personal Jesucristo.
¿Y qué es Jesucristo? Un sinónimo de Jesús de Nazaret, el unigénito de Dios, de quien la Biblia revela que desde el principio, en el comienzo de Génesis 1:1 y Juan 1:1, cuando lo único que existía era Dios, el verbo ya era. Bendito Padre Celestial, mira esta palabra de vida. Quita toda confusión de la mente y el conocimiento de la gente. Que esta palabra, esta enseñanza nos revele que Jesús no es un ser creado. Él era con Dios, estaba con Dios, cara a cara con Él, formando parte de la deidad eterna. Y que fue escogido Jesucristo, el Verbo, porque a Dios le place revelar a Jesús a través del término verbo. Porque el verbo tiene una consonancia dentro de la vida, de la oración, dentro de los idiomas. Es lo que le da sentido al sujeto, al predicado. Y para refutar a los sabios y entendidos que buscan de poner a Jesús como un ser creado y no como Dios mismo. Siempre Jesús utilizó el término yo soy. Yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy la muerte. El único que recibe el título de yo soy o yo es Dios. Al Señor le ha placido utilizar la palabra verbo. Se lo revela a Juan para dar inicio al evangelio del Nuevo Testamento. Y utiliza el evangelio de Juan para decir entonces: en el principio ya existía el verbo, dice la versión internacional. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Estaba en el Bereshit, en el comienzo. No era necesario que el universo viera el verbo, sino que escuchara. Escúcheme bien. Cuando Dios dijo sea la luz, le habló a la luz. No porque la luz evidencia las tinieblas. La luz pone en perspectiva las tinieblas. Dios llamó sea la luz y fue la luz. La Biblia dice que no llamó a una luz como la que conocemos, porque en el verso 14 al 16 de Génesis 1 es cuando Dios crea la luna y el sol y establece estaciones, vientos, tiempo. La ley se establece, la ley de siembra y cosecha. Dios quiere que hoy usted entienda que Él es el verbo de vida. Y cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, la vida de Dios entró en nosotros. Que el que tuvo un principio, ahora nos da un principio a nosotros, un antes y un después. Antes formamos parte en el primer principio de un ser maravilloso creado por Dios que perdió la imagen de Dios en el huerto del Edén. Pero en Juan 1:1 hay un nuevo principio para ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Se restaura el diseño eterno, se restaura la imagen. ¿Sabe? La Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios. Por antonomasia es el Hijo de Dios. Pero usted sabía que Dios tiene otros hijos. ¿Aló? Dios tiene otros hijos, pero no como Jesús. Los otros hijos son adoptivos. ¿Aló? Somos adoptados por fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Él puede tener muchos, pueden llamarse hijos, pueden llamarse criaturas. Solamente los redimidos somos los hijos de Dios por adopción. Podemos clamar, como dice la Biblia, Abba Padre. Aleluya.
No nos vamos a ir a un nuevo año. Dios está por crear algo nuevo en el próximo año. Y Él dice a través de ella, lo estoy haciendo. Aunque tú no lo ves, yo lo estoy haciendo. Ya lo creé, ya lo diseñé y está establecido para un nuevo tiempo. Aleluya. Y nosotros necesitamos entender esto. Hay un principio. Y el verbo estuvo en el principio. Cuando Dios creaba las cosas. Entonces en Jesús se conjuga correctamente el verbo ser. Yo soy, tú eres, yo somos. Y sabe que el verbo ser en inglés es importante. Cuando usted aprende el verbo ser en inglés, usted aprende a hablar inglés. Porque es lo que inicia mi identidad dentro de ella. Empiezo a entender el lenguaje. Aleluya, Jesús, gracias. Porque escúcheme bien, Jesús es más que una metáfora o alguien para muchas religiones. Es más que un nombre o más que un sustantivo. Él es el centro de nuestra fe. El verbo encarnado, quien da sentido a las escrituras, al mensaje del evangelio, a nuestra salvación, a nuestra redención. Él es nombre sobre todo nombre. Él es el verbo, no es un sustantivo, sino la forma gramatical más perfecta de representar el verbo ser. El verbo ¿sabe qué significa? Expresa el amor de Dios. La pregunta que puedo hacer, cierra tus ojos. Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Un verbo o un sustantivo? ¿Qué es para ti? ¿Un verbo? ¿El verbo? ¿Un sustantivo o el sustantivo? Porque una cosa es Jesús y otra cosa es Jesucristo. Porque cuando yo entiendo la semántica de esto, Cristo es lo que representa el Mesías como promesa. Y Jesús el cuerpo que tenía que morir y ser enterrado. Pero el que resucitó, el que está entronizado, el que se presentó ante el Padre, se llama Jesucristo. Nombre sobre todo nombre, que se nombra no solamente en este siglo y en el venidero. Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque a pesar de las mentiras del diablo, fuimos lavados por la sangre preciosa. Un día entregamos nuestras vidas al Señor Jesús. Él es un mentiroso desde el principio. Para nosotros debe ser Jesús. Puede ser el verbo o el sustantivo de mi vida, pero la gran verdad escritural es que Jesús es el verbo, es Jesucristo, es Jesús, es el Cristo, es el Hijo de Dios, es la luz de la vida, es la muerte y la resurrección. Todo en una palabra, el verbo. Lo que le da sentido a la Biblia y lo que le da sentido a mi vida. Padre, gracias. En el poderoso nombre de Jesús, a ti sea la honra y la gloria. Y permite que esta enseñanza, esta palabra, nos lleve al umbral de un nuevo tiempo, de una nueva temporada, donde la revelación como hijos de Dios tiene que ocupar todas las cosas. Gracias, Señor, por cada oyente, por todos los que nos han visto. Gracias, porque tú eres grande y maravilloso. A ti sea la honra y tributamos a ti. Póngase de pie.
el aplauso más grande que usted le pueda dar a nuestro Señor Jesucristo, que por gracia del Espíritu Santo podemos ver al Padre. Él es el verbo sustentador de todas las cosas. Aleluya. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Él es el que es, el Hijo de Dios, el unigénito. Alabado sea Dios. Gracias te damos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.